Durante la mayor parte del siglo XX, comprar una casa típica costaba alrededor de 3 veces lo que una familia promedio ganaba al año, 3 años de sueldo, y ya podías tener tu propio hogar. Ese era el estándar, eso era lo normal. Pero, por supuesto, todo eso cambió. Un estudio global revisó 95 de las ciudades más importantes del mundo y encontró algo preocupante. Ni una sola ciudad es considerada asequible hoy. Ni una. Incluso las ciudades comunes que estaban consideradas a nuestro alcance se han vuelto imposibles de conseguir. En promedio, una casa cuesta ahora más de 5 veces lo que gana una familia típica. Y en lugares como Hong Kong, Sydney o Vancouver, la cosa se pone peor. No son 5 veces, son 9, 10, incluso 14 veces el ingreso anual. Y eso ni siquiera es el extremo. En Pekín o Shanghái, la relación precio-ingreso suele superar 20 o incluso 30 veces, mostrando hasta dónde puede deformarse un mercado cuando la vivienda se vuelve un lujo. Así que sí, es oficial, el sueño de tener una casa propia está muriendo. Y no en un país, sino en todos. Y cuando ese sueño desaparece, todo lo que depende de él también empieza a romperse. A medida que las viviendas se convierten en oportunidades de inversión, en lugar de lugares para vivir, la gente pospone el tener hijos por no poder pagar el espacio. Se rechazan ofertas de trabajo porque mudarse cuesta demasiado. Y las generaciones jóvenes dejan de ahorrar por completo porque ¿para qué ahorrar para algo que saben que nunca podrán comprar? El resultado es una economía absurda, en donde las personas que construyen nuestras ciudades enseñan a nuestros hijos y mantienen todo funcionando. No pueden darse el lujo de vivir en los mismos lugares que mantienen vivos. Entonces, ¿cómo llegamos a este desastre? Si la gente ya no puede pagar vivir en estas ciudades, ¿cómo es que los precios siguen subiendo? Y lo más importante, ¿qué haría falta para arreglar esto? Cada año la Universidad Chapman publica el Demographia International Housing Affordability Report, uno de los análisis más completos sobre el costo de vivir en cualquier parte del mundo. Este estudio compara los precios de vivienda con los ingresos de los hogares en 95 ciudades como Sydney, Toronto, Londres o San Francisco y revela dónde el sueño de ser propietario todavía existe y dónde ya desapareció por completo. Los investigadores usan una métrica llamada múltiplo mediano, el precio de una vivienda típica dividido entre el ingreso anual típico de un hogar. En un mercado saludable, ese número ronda el 3, pero este año ocurrió algo sin precedentes. Por primera vez en los 21 años de historia del informe, ni un solo mercado fue clasificado como asequible. Aunque las realidades cambian entre ciudades, la mayoría de las 95 ahora cae en las categorías de seriamente o severamente inaccesibles, lo que significa que una casa típica cuesta más de 4 o 5 veces lo que gana un hogar típico. Y en 12 de ellas la situación es tan extrema que añadieron una nueva categoría, imposiblemente inaccesible, donde una vivienda mediana cuesta más de 9 veces el ingreso mediano. En la cima está Hong Kong, con un múltiplo de 14.4. Sydney le sigue de cerca con 13.8. Luego vienen San José, Vancouver y Los Ángeles. Y cuando miras más allá de esas ciudades, ves que el mismo patrón se repite a nivel nacional. En Australia, la ciudad promedio ya roza un múltiplo de 10. Mercados pequeños como Perth o Brisbane hoy son menos accesibles que Nueva York. En Canadá la asequibilidad se ha derrumbado desde mediados de los 2000. Vancouver ha estado entre las 4 ciudades menos accesibles del planeta durante 18 años consecutivos, y Toronto no está mucho mejor. El Gran Londres se ubica en 9 veces ingreso mediano, mientras que el promedio del Reino Unido subió a 5.6, prácticamente el doble de lo que era en la década de los 90. Incluso Estados Unidos, históricamente conocido por sus suburbios amplios y vivienda más barata, pasó de 3.9 antes de la pandemia a 4.8 hoy. Para ponerlo en perspectiva, Pittsburgh, la ciudad más accesible del informe, tiene un múltiplo de 3.2. Eso antes era normal, hoy es casi un milagro. Hace apenas 30 años casi todas estas ciudades eran accesibles. Los precios subían más o menos al mismo ritmo que los ingresos. Hoy se han separado por completo. Los autores del informe llaman a esto una amenaza existencial para los hogares de ingresos medios, y no necesitas ser investigador para entender por qué. Cuando las viviendas suben más rápido que los salarios, las consecuencias
consecuencias se extienden mucho más allá del mercado inmobiliario. Las familias retrasan tener hijos porque no hay espacio. Los trabajadores rechazan mejores empleos porque mudarse es demasiado caro. Y los jóvenes pierden el acceso a lo que solía ser el pilar de la vida de clase media: tener una casa propia. Lo que nos lleva a la gran pregunta: si hace 30 años esto no era un problema, ¿qué cambió? 30 años atrás, una casa era un refugio, una necesidad básica. Hoy es parte de una estrategia global de inversión. Y no es solo la vivienda. En las últimas décadas, prácticamente todos los activos se dispararon de precio: la tierra, las acciones, incluso el arte. ¿Por qué? Porque los ricos, las corporaciones y los grandes fondos tienen más dinero que nunca, y todos buscan un lugar seguro donde estacionarlo. Cuando los más adinerados reciben más ingresos, no compran más comida, compran activos. La vivienda fue la más golpeada porque es esencial, y al mismo tiempo uno de los activos más fáciles de financiar, alquilar o hipotecar. Era el objetivo perfecto. Esto infló artificialmente la demanda mientras al mismo tiempo limitábamos la oferta de forma arbitraria. Todo empezó con buenas intenciones: proteger áreas verdes, controlar la expansión urbana, preservar el carácter de los barrios. Pero con el tiempo, esas buenas intenciones se convirtieron en límites de zonificación, topes de altura, requisitos de estacionamiento y trámites interminables que frenaron la construcción y encarecieron la tierra disponible. A medida que esas restricciones aumentaron, la vivienda dejó de comportarse como un mercado normal. Los precios ya no reflejan el costo de los materiales o la mano de obra, sino una escasez creada por políticas. Y mientras las tasas de interés bajaban y la liquidez global explotaba, cada vez más capital persiguió el mismo número limitado de casas. Inversionistas, fondos e incluso sistemas de pensiones descubrieron que el sector inmobiliario ofrecía rendimientos estables y protección contra la inflación. Si pudieras pedir prestado al 3% y tu propiedad sube al 7% al año, no necesitarías vivir en ella, solo necesitarías poseerla. Esta transformación convirtió las casas en productos financieros. Los grandes compradores institucionales empezaron a adquirir viviendas unifamiliares por paquetes. Los inversionistas extranjeros las usaron como bodegas de riqueza, y hasta las familias normales empezaron a ver los bienes raíces como algo que siempre sube. Ese tsunami de dinero llegó directo a las ciudades que ya estaban en lo alto del ranking de demografía, donde la oferta limitada empujó los precios hasta el cielo. En mercados así, mientras más valiosa se vuelve la vivienda, más capital atrae, creando un círculo vicioso entre escasez y especulación. Mientras tanto, los sueldos dejaron de seguir el ritmo. Durante buena parte del siglo XX, ingresos y precios de vivienda avanzaban juntos. Conforme los trabajadores eran más productivos, ganaban más. Y conforme crecían las ciudades, se construían más casas. Pero en los 90, esas dos líneas se separaron. El comercio internacional, la automatización y la deslocalización pusieron techo al crecimiento de los salarios medios, justo cuando el costo de vida empezaba a subir. En Estados Unidos, por ejemplo, el salario real mediano ha aumentado apenas alrededor de un 10% en los últimos 20 años, mientras que los precios de las casas se han duplicado, triplicado o incluso cuadruplicado en el mismo periodo. Hace unas décadas, un solo ingreso podía alcanzar para comprar una casa familiar. Si entraba un segundo sueldo al hogar, eso significaba una casa más grande o un mejor vecindario. Pero una vez que casi todas las parejas tenían dos ingresos, los vendedores lo supieron, y los precios subieron para capturar ese extra. En lugar de abaratar las viviendas, los dobles ingresos simplemente hicieron que la misma casa costara el doble. Y conforme los precios crecían más rápido que los sueldos, ocurrió otra cosa. La gente se endeudó más. Las familias terminaron destinando una mayor parte de sus ingresos a la hipoteca. Los bancos siguieron prestando porque el alza de precios hacía que todo pareciera seguro. Y cada vez que se aprobaban créditos más grandes, los compradores podían ofrecer más, empujando otra vez los precios hacia arriba. Era un bucle que se alimentaba solo. Luego llegó la pandemia y el sistema empezó a tambalearse. El trabajo remoto dispersó la demanda hacia ciudades pequeñas, pero no solucionó el problema de fondo. Los costos de construcción se dispararon, las cadenas de suministro se rompieron, la inflación encareció materiales y la falta de mano de obra ralentizó proyectos en todas partes. Cuando por fin subieron las tasas de interés, endeudarse se volvió caro, pero los precios no colapsaron porque casi nadie quiso vender.
Millones de propietarios estaban amarrados a hipotecas con tasas bajísimas y se negaron a mudarse, así que la oferta se congeló. Los gobiernos intentaron ayudar, pero casi siempre por el lado equivocado. Sacaron más exenciones fiscales, más apoyos y más subsidios para primeros compradores. El problema es que cuando no puedes construir suficientes casas, darle más dinero a la gente no hace caer los precios, solo hace que los compradores compitan con más fuerza por las mismas viviendas. Si sigues el hilo hacia atrás, la respuesta a qué cambió no es una sola cosa, es una reacción en cadena. Restringimos el suelo, inundamos el sistema con dinero barato. Los salarios se estancaron mientras los activos despegaron. Y cuando las bases de todo ese modelo empezaron a agrietarse, redoblamos la apuesta con parches de corto plazo, poniendo más ladrillos encima y esperando que la gravedad hiciera una excepción. Así terminamos con lugares absurdamente caros para vivir. Y por eso, hoy las ciudades más ricas del planeta encabezan también la lista de las menos accesibles. Entonces, ¿qué significa todo esto para la gente que vive en estas ciudades? Para millones de familias de ingresos medios, significa algo muy concreto. Ser dueño de una casa ya no forma parte del plan. No es que sea difícil, es que simplemente dejó de ser realista. En ciudades como Los Ángeles, Sydney o Nueva York, una gran parte de los inquilinos destina hoy entre el 30 y el 35% de sus ingresos solo para mantener un techo sobre sus cabezas, justo por encima del umbral que los economistas consideran inasequible. El comprador promedio de una primera vivienda ahora tiene finales de los 30 o incluso principios de los 40. Una década más que sus padres cuando compraron la suya. Y cuando las personas no pueden permitirse vivir cerca de donde están los trabajos, dejan de moverse en busca de oportunidades. En Estados Unidos y Canadá, cada vez más gente está abandonando las grandes ciudades para mudarse a pueblos y ciudades pequeñas. Los economistas llaman a este fenómeno contraurbanización, y aunque pueda sonar positivo para el crecimiento regional, suele tener un efecto secundario grave. Las ciudades más productivas empiezan a perder a las personas que las mantienen funcionando. Maestros, enfermeras, técnicos, personal de servicios y hospitalidad. Cuando el mercado de la vivienda se bloquea, el mercado laboral se bloquea con él. La productividad se desacelera, la innovación se dispersa más lentamente y la desigualdad se profundiza. Porque mientras los inquilinos y los compradores primerizos se quedan atrás, los propietarios actuales siguen haciéndose más ricos. Cada año sus viviendas ganan valor, no porque hayan trabajado más horas ni porque hayan creado algo nuevo, sino porque la escasez volvió su propiedad más valiosa. A nivel global, el valor total del mercado inmobiliario ya equivale a aproximadamente 3,5 veces el PIB anual del planeta. E incluso para quienes logran subirse a la escalera de la propiedad, comprar a estos precios se siente más como una apuesta que como una decisión segura. Deuda elevada, riesgo elevado y el miedo constante de que un solo shock económico pueda desestabilizarlo todo. Entonces, ¿hay alguna forma real de detener todo esto? Algunos países ya están empezando a intentarlo. Nueva Zelanda lanzó en 2023 un programa llamado Going for Housing Growth. Este plan obliga a las principales ciudades a reservar suficiente suelo para cubrir 30 años de demanda habitacional. La meta es simple, hacer que la oferta de tierra sea estable y predecible, para evitar que los precios se disparen sin control. En Estados Unidos, ciudades como Minneapolis y estados como California han comenzado a flexibilizar las reglas del Single Family Zoning. Esto permite construir dúplex y pequeños edificios de departamentos en vecindarios donde antes solo se permitía una casa por terreno. En otras palabras, abre la oferta justo en los lugares donde la gente realmente quiere vivir. Singapur está probando un enfoque completamente distinto. Allí, casi el 90% de los hogares son propietarios gracias a un enorme sistema de vivienda pública administrado por la Housing and Development Board. El gobierno compra la tierra, construye a gran escala y vende departamentos directamente a los ciudadanos a precios subsidiados. Esto demuestra que cuando tratas la vivienda como infraestructura, igual que carreteras o escuelas, puedes lograr una propiedad casi universal. Otros países están atacando un problema diferente: la especulación.
Hong Kong y Gales aplican impuestos muy altos a las segundas viviendas. En Gales los ayuntamientos pueden cobrar hasta un 300% extra en el impuesto municipal. Taiwán grava con hasta 45% la venta de propiedades durante los primeros 2 años, frenando compras rápidas y reventas especulativas. Y en los Países Bajos, varios municipios han prohibido que inversionistas adquieran viviendas en ciertos barrios, reservándolas exclusivamente para residentes locales. En Estados Unidos ya se discute algo similar, la End Hedge Fund Control of American Homes Act. Esta ley busca impedir que fondos de inversión y grandes firmas inmobiliarias puedan ser dueñas de casas unifamiliares. Así que sí, para resolver esta crisis necesitamos más viviendas, pero también necesitamos replantear quién las compra, dónde se construyen y qué tipo de economía están impulsando. Porque en el fondo esto es la misma historia de siempre. Una ola gigantesca de dinero entrando a un conjunto muy pequeño de activos y dejando atrás a la clase media y a la clase baja. Mientras ese desequilibrio no cambie, ninguna reforma de zonificación ni ningún aumento en la construcción hará que las viviendas sean realmente accesibles. Si quieres entender por qué la desigualdad global está llegando a un punto crítico y cómo llegamos hasta aquí, ya hicimos un video completo sobre ese tema. Puedes encontrarlo en tu pantalla ahora mismo. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente.